Hola, hola, hola. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a esta directa en la que le vengo dando vuelta a la información hace un ratico. Y bueno, me he inspirado a hablar con ustedes algo que hace tiempo que no he hecho, ya que yo, al igual que todo el mundo, estoy pasando por grandes cambios y grandes transformaciones en mi vida personal, en la que me encuentro en este momento cambiándome de residencia de un estado al otro. Y ha sido un proceso que me ha durado, yo diría que ya un par de años, ¿no? Y finalmente lo estoy logrando. Pero bueno, lo bueno es que estoy aquí y me gustaría hacer un llamado a todas las personas que escuchen este video de reconocer que esto es uno de esos momentos en el que debemos de estar más consciente a la hora de tomar una determinación y de juzgar situaciones que demuestran conflictos a un nivel colectivo, donde la tendencia es de crear una nube de miedo, hacernos ver que está ocurriendo ciertas cosas cuando en realidad, más allá de esa nube, las cosas no son iguales. Estaba escuchando a alguien anoche que es una experta en astrología Vedanta. Una astrología que es mucho más antigua que la que nosotros que estamos utilizando en la actualidad. Y tiende a hacernos ver diferentes puntos de vista dentro de los cambios que estamos teniendo, en el que nos hace reconocer que dentro de los cambios y las transformaciones hay procesos en el que muchas de las estructuras que estamos acostumbrados a utilizar se están destruyendo y se están reemplazando por algo nuevo. Y en la forma que lo estamos haciendo nos hace sentir como que el mundo se va a acabar, el mundo se va a destruir. Es igual que cuando nosotros estamos tratando de cambiarnos a nosotros y ese proceso que tenemos que pasar para adaptarnos a una forma nueva de pensar y una nueva forma de actuar. A veces nos crea, ¿verdad?, esta duda y esta inconsistencia en el que un momento, ¿verdad?, estamos actuando en la forma nueva que lo queremos hacer, pero a veces sin darnos cuenta caemos en el hábito antiguo. Y aunque es algo que no queremos hacer, nos cuesta trabajo, ¿verdad?, implementar esa nueva actitud, esa nueva forma de pensar. Es un proceso que el tiempo que se nos va a tomar depende del nivel de determinación que yo voy a tener a la hora de querer cambiar algo. Hay veces que lo puedo hacer instantáneamente porque llego a ese nivel de reconocimiento que me doy cuenta que ya es hora de cambiar, pero hay veces que nos toma un poquito de tiempo. Y bueno, estamos en ese momento a un nivel colectivo en que nos encontramos en diferentes cruces de calle. Es como estar en una estación del tren en donde hay muchos trenes que van a salir a la misma vez, pero van a diferentes destinos, van a una trayectoria. Esos trenes van a ir, ¿verdad?, y van a tomar una trayectoria en el que eventualmente el destino de esa trayectoria es el mismo, pero el camino a seguir es diferente. Las experiencias que vamos a tener dentro de ese camino no va a ser igual para todo el mundo. Y el nivel de claridad que yo sienta
ahora, a la hora de tomar ese tren, va a determinar qué tipo de experiencias yo voy a ir teniendo en ese camino para yo poder llegar al destino que yo deseo llegar. Y aquí es donde tenemos que prestarle atención a nuestro sentir. Porque viene siendo el mecanismo que simultáneamente nos deja saber cómo nos sentimos internamente, al igual que cuáles son las vibraciones que estamos sintiendo del medio ambiente, la información que estamos escuchando dentro de nosotros, pero también fuera de nosotros. Y es el mecanismo que, sin tener que analizar una información, nos deja saber si algo me hace sentir bien, si algo me resuena, el resultado de esa resonancia me hace sentir unido, todos los centros de energías que me componen, ¿verdad? Mi cuerpo a un nivel energético. Y ese nivel de unificación me da la capacidad de poder percatar y percibir lo que yo observo, no solamente desde un punto de vista, sino de diferentes puntos de vista. Esa unificación que nosotros necesitamos crear utilizando vibraciones. Y vibraciones viene siendo una forma de comunicar información. Información y vibración vienen siendo dos caras de la misma moneda. Y la calidad de esa vibración o de esa información es lo que va a determinar cómo mis mecanismos van a funcionar. A qué nivel de coherencia y de claridad yo voy a poder percibir lo que yo estoy observando. El entender cómo trabajar con los diferentes mecanismos y sistemas que componen nuestro vehículo va a ser esencial a la hora de determinar y saber escoger qué tren yo voy a escoger en este cruce de calle donde la conciencia colectiva está pasando por lo mismo. Todo el mundo está pasando por un proceso de transformación en el que necesita comenzar a entender cómo voy yo a trabajar con mis energías, cómo yo voy a trabajar con mi vitalidad, con quién lo voy a compartir, qué es lo que realmente me interesa a mí y vale la pena para mí. Todos estamos pasando por ese proceso de reconocimiento que nos lleva, ¿verdad?, a diferentes niveles de reconocimiento que tiene que ver con la aceptación, que tiene que ver con el sanamiento, que tiene que ver con el entendimiento profundo. El conocerme yo, no solamente como un ser físico, pero como un ser espiritual, ¿verdad? Es un proceso de integración que nos está devolviendo el entendimiento y la iluminación para nosotros poder trabajar y determinar cómo yo decido vivir mi vida, cómo yo voy a trabajar con mis energías en vez de dar nuestras energías a todas aquellas personas que se han encargado de crear ideales y entendimientos donde tú te desempoderas tú. Estamos en un proceso de cambio y transformación en que nos estamos liberando de nuestras propias limitaciones. Y claro, no todo el mundo lo está haciendo a la misma vez. Pero el nivel de diversidad en la información que estamos teniendo hoy nos confunde si nosotros no sabemos entendernos a nosotros mismos y cómo trabajar a un nivel energético, a un nivel espiritual. Para aquellas personas que comienzan esa trayectoria de irse, ¿verdad?, enfocando también en el mundo energético, no solamente en el mundo físico, y cómo contrabalancear esos dos aspectos que todos tenemos que hacer. Es parte de este cambio y transformación en el que también estamos reconociendo la libertad, lo que significa para nosotros, el libre albedrío, la habilidad mía de poder escoger yo, basado en lo que siento y pienso, y cómo qué tipo de estado de ánimo me crea a mí,
hacerlo para mí, no para complacer a otras personas, para yo quedar bien o para ser aceptado, ¿verdad? En ese grupo social. Y crear y materializar lo que yo deseo sin tenerme que dejar regir por esa idea de que si yo no comparto con otras personas lo que esas personas están haciendo y no me dejo influenciar o llevar por esas personas, yo no soy parte de la tribu. Yo no pertenezco a la tribu, yo no soy lo suficientemente, ¿verdad? Importante o no tengo el valor. Entonces, el poder entender eso es esencial en un momento donde las guerras que estamos teniendo, que de por sí no es nada nuevo, porque cuando nos ponemos a observar las diferentes culturas que hemos tenido con anterioridad, siempre hemos creado guerras para poder resolver nuestras diferencias. Y hoy en la actualidad, la oportunidad que estamos teniendo es de poder resolver nuestras diferencias sin tener que matarnos uno a los otros. ¿Cómo nosotros podemos coexistir en un planeta donde tú tienes tus ideales, yo tengo los míos y todo el mundo tiene los suyos? Y no tenemos que fajarnos ni pelearnos para podernos llegar a un acuerdo. Y claro, hoy en la actualidad la tecnología es algo maravilloso, ¿no? Porque nos ayuda a observar situaciones que están ocurriendo en diferentes áreas del planeta sin tener que movernos de nuestro hogar y nuestra comodidad. Por ese lado es maravillosa. Pero por el otro lado, también el lado oscuro de la tecnología es de cómo vamos a manipular a la mente del hombre, especialmente en un momento en el que representa nuestro descanso. Cuando tú estás durmiendo, ¿cómo podemos emitir frecuencias para que cuando tú te levantes tú estés programado a querer escoger algo que no es necesariamente lo que te conviene a ti? ¿Cómo estamos utilizando estos avances tecnológicos en contra de nosotros mismos? Porque simplemente una minoría de personas que están en el poder, que no tiene nada que ver con el dinero. La gente piensa que es el dinero, pero no lo es. Tú puedes tener dinero de sobra, es como comerte un bistec todos los días, pero tú llegas a un momento en que te aburres de tenerlo todo, entonces tú vas en busca de algo más. ¿Qué es el próximo paso acerca de mi abundancia? Me sobra el dinero, espérate. Si yo con el dinero puedo comprar una isla, pues más poder para mí. Y claro, debido a las diferencias de estrato social que se han ido creando a través de los tiempos, para demostrarnos uno a los otros que tú no eres igual que yo. Tienes un cuerpo físico igual que yo. Tienes un alma y un espíritu igual que yo. Tienes los mecanismos igual que yo. Pero a la hora de compararnos tú y yo en nuestro estrato social, tú no eres igual que yo porque tú no tienes el dinero que tengo yo. Tú no tienes el poder y la influencia de manipular a otras personas que hagan lo que yo quiero igual que yo. Entonces no eres igual que yo. Y esa es la mentira y el engaño más grande que nosotros los seres humanos no hemos comido. Al punto que estamos dispuestos a matarnos uno a los otros, aunque sea nuestra propia familia. Porque al final de cuentas, tú y yo, aunque no nos vemos en persona, en el mundo espiritual estamos conectados. En el mundo, en el plano físico, hay una apariencia de que estamos desconectados, que no somos iguales. Pero en el mundo espiritual todos estamos conectados. Entonces todos somos una familia diversa, en culturas, en colores, todo de acuerdo al área donde tú vives en el planeta. Y yo hallo que esto es uno de esos momentos donde lo que se sobra de gratis son las ideas. A ver cómo la conciencia colectiva responde a ciertas ideas. Y muchas de esas ideas provienen de un medio ambiente que crea miedo y temor porque tú desconoces cómo trabajar con tus energías. Porque tú no entiendes cómo trabajar con tus sistemas operativos a un nivel energético y espiritual. Y yo soy de las que pienso, ¿no? Que para tú resolver y lidiar tus problemas, especialmente esos patrones de conductas que te tienen totalmente frustrados porque se repiten una y otra vez. Estamos
en un proceso en que nos estamos dando cuenta cómo nosotros mismos participamos de patrones de conducta que no nos convienen. Pero si tú no sabes cómo entenderte tú y quién eres tú desde un punto de vista energético, tú no vas a tener el nivel de iluminación y de entendimiento para aplicar una información y saber cómo romper con esos patrones de conducta. Es como decir, un enfermo ayudar a una persona que no le está, o que lo está más bien, ¿verdad? Un enfermo ayudar a otro enfermo a que ese enfermo se cure. Pero si tú estás enfermo, tu prioridad es de sanarte tú y sentirte bien tú para poder ayudar a otras personas. Claro que esa actitud proviene de ideales que nos han enseñado a creer para nosotros, ¿verdad? Poder continuar dando nuestras energías, nuestro poder, nuestro empoderamiento. Yo soy mejor persona si te ayudo a ti, especialmente cuando yo también necesito ayuda. Ese tipo de mentalidad vienen representando ideales de campaña que se han promovido para irnos separando y dividiendo y debilitando nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir. Y claro, ahora tú necesitas trabajar con tus sentimientos, pero tú no le tienes fe ni confianza a tu propio sentir, porque tú eres el resultado de generaciones donde se le han forzado a las personas a no tenerle fe a su propio sentir. Es una de las formas de tú también ir deactivando ese principio que por naturaleza el ser humano trae de poder escoger porque quiere, el libre albedrío. Entonces, estamos perdiendo el libre albedrío debido a nuestro desempoderamiento porque no sabemos cómo trabajar con nuestras energías y nos dejamos regir por una pila de creencias que nos mantienen divididos y separados internamente. Entonces, hoy en la actualidad, el nivel de polaridad que existe en el mundo viene representando el nivel de polaridad que nosotros traemos internamente. Y hasta que nosotros no empecemos a sanar eso de adentro para afuera, no vamos a estar aptos para poder resolver nuestros desbalances o los desbalances a un nivel social. Y la tendencia a la hora de hacerlo es de continuar repitiendo los mismos patrones de conducta que se han repetido por miles de años. Entonces ponte a pensar, así como tú te sientes estancado en tu propia vida, con tus patrones de conducta, que solamente tú lo sabes. Tú puedes demostrarle al mundo y a tu alrededor que todo está perfectamente bien, pero tú dentro de ti sabes mejor que nadie cuáles son tus patrones de conducta y qué es lo que te frustra. Y a la hora de la verdad, estamos muy distraídos con el drama que está ocurriendo a un nivel político. Tratando de crear guerras, a ver cómo paramos aquello y cuáles son todas las situaciones que se están creando en nuestras espaldas para mantenernos manipulados. Pero si tú no sabes cómo equilibrar tu bienestar y tus energías y cómo trabajar a diferentes niveles de entendimiento, porque tú no solamente estás compuesto de un centro de energía, tú estás compuesto de varios. Y si tú no sabes cómo trabajar con ellos diariamente, porque aquí es donde yo siempre digo, tú puedes tener mucha información y mucha sabiduría, pero si esa sabiduría tú no la sabes poner en práctica para que te beneficie a ti y tú entiendas a qué nivel te está beneficiando, esa sabiduría no te vale de nada. Y podemos pretender y podemos, ¿verdad?, hacerle creer a la gente que somos personas súper iluminadas. Pero en los hechos, ahí es donde nosotros demostramos quién somos en verdad. Y a veces yo noto que hay personas que dicen, no, yo creo mucho en el espíritu.
Y tengo mucha fe, ¿verdad?, en la evolución de conciencia, y sabemos que vamos hacia el futuro en el que eventualmente nos vamos a poder sanar con sonidos, ¿verdad?, con energía, con la luz, todas estas cosas. Pero esas mismas personas que dicen eso, a la hora de demostrar qué tanta fe le tienen a esas ideales, son las primeras personas que se mandan a correr a un médico a que el médico les resuelva el problema que tienen y la enfermedad. Y aquí es donde nosotros empezamos, ¿verdad?, a demostrar lo que escondemos. Y yo hallo que muchos de los tránsitos cósmicos que están ocurriendo en este momento, especialmente cuando vemos la astrología Vedanta, nos está demostrando que así como está saliendo a flote todo aquello que nosotros escondemos con tanta tenacidad, porque todavía hay muchas personas que esconden su sombra con mucha tenacidad para no dárselo a demostrar a la gente, para que la gente no se dé cuenta que tienen ese lado oscuro. Son las mismas personas que con sus acciones demuestran el nivel de dualidad que traen en sí mismos y el conflicto que traen entre sí. Y son las mismas personas que tú vas a escuchar que tienen problemas de salud. Y claro, hay muchos síntomas que estamos teniendo y sintiendo en este momento debido a las energías y las frecuencias que el planeta está emitiendo. Cansancio es uno. Y una vez que tengamos más acceso a todas estas nuevas vibraciones, nuestro cuerpo tiene que ajustarse a ese tipo de frecuencias, a ese tipo de energías. Y si tu prioridad no es de saber ayudar a tu cuerpo, ajustarse a esas energías y ajustarte a un estilo de vida que te ayude a ti, ¿verdad?, a que el cuerpo no sufra, no sienta, ¿verdad?, esa tensión. Es como cuando tú vas a un viaje en el que tú te preparas lo mejor posible, pero van a haber momentos en el que ese viaje te van a ocurrir cosas espontáneas que a lo mejor tú no esperabas, pero tú estás preparado para saber cómo apaciguar y mitigar esas situaciones. Lo mismo no ocurre a nosotros, pero la mala costumbre o una de las costumbres que el ser humano tiene es de que cuando no estamos listos para mirarnos al espejo y con sinceridad ver lo que nos divide a nosotros, lo que nos divide a nosotros emocionalmente y sentimentalmente, nos distraemos con el drama de otras personas o nos distraemos con cualquier tipo de información que represente drama, que nos divida más y que nos haga sentir el pánico, porque del pánico es que viene, ¿verdad?, esa actitud de reaccionar, y lo hacemos para protegernos por miedo, ¿verdad?, que nos pase algo. La mortalidad en ese momento, ¿verdad?, nos hace reaccionar instintivamente, pero lo hacemos de un lugar en el que no tenemos la información correcta. Entonces yo pienso, ¿no?, que esto es uno de esos momentos en el que nos están bombardeando con todo tipo de informaciones. Y de la única forma que nosotros vamos a poder escoger poquito a poco el camino a seguir, aunque aparentemente con nuestros ojos y 5 sentidos ese camino no se vea el ideal, si tú sientes que tú no lo puedes ver, pero tú sientes que el corazón tuyo te dice que hay algo ahí que vale la pena, que por muy difícil que ese camino se haga, eventualmente vas a encontrar la luz. Sigue esos instintos. Porque una vez más tenemos tendencia a dejarnos llevar por las cosas fáciles. Queremos todo fácil y queremos también alcanzar méritos de bienestar basado en lo que otras personas hacen por nosotros y no queremos hacerlo nosotros. Es como que no queremos tomar responsabilidad en todos estos procesos. Y nos es mucho más fácil, ¿verdad?, señalarle el dedo y culpar a otras personas o a otros países o a otros, ¿verdad?, a otros líderes, que en vez de tomar responsabilidad por lo que estamos haciendo. Y yo a veces escucho muchas cosas
que yo pienso y siento que es verdad que están ocurriendo. Hay muchas cosas que se están diciendo que no es positiva, que están ocurriendo. Pero ¿qué yo voy a componer con saber eso? Si yo no puedo armonizar mis desbalances. Yo no estoy diciendo que no se enteren de esas cosas. Yo estoy diciendo que si tú has aprendido a equilibrar tu verdad con tus fantasías, tus virtudes, con tus limitaciones, en una forma que tú sabes cómo crear un equilibrio, especialmente en los momentos difíciles. Si tú has logrado alcanzar eso, entonces tú te puedes dar el lujo de llenarte de todo tipo de información, porque tú sabes cómo equilibrar tus energías. Pero si todavía tú estás sufriendo y estás pasando trabajo, tratando de equilibrar tus desbalances, ¿para qué tú te pones a escuchar cosas que te van a crear más miedo? ¿Qué vas a componer con eso? ¿Cómo vas a resolver ese problema si tú no puedes resolver el propio tuyo? En realidad yo digo, primero aprende a resolver tus problemas internamente. ¿Cómo tú disuelves los contrastes y las tensiones que tienes tú entre tu mente y tu corazón? ¿Cómo tú armonizas a dos mecanismos que contribuyen a tu capacidad y tu habilidad de percibir lo que tú observas y en la forma en que tú lo percibes? Porque tus ojos y tus 5 sentidos te hacen ver lo que está en la superficie de algo. Pero si tú quieres ver más allá de esas apariencias, tú no lo puedes hacer con los ojos, no lo puedes hacer con la cabeza, porque no es el mecanismo que está apto para hacerlo. Y para tú poder transformar algo en tu vida, tú tienes que ir más allá de los ideales que tú traes, que han creado ese problema, que han contribuido a que tú participes de esos problemas. Entonces, aquí es donde yo he llegado a la conclusión que yo, para poder resolver un desbalance, yo tengo que saber cómo armonizar y balancear y centrarme yo en mis chakras y de saber cuál es el momento donde mis centros de energía están a un nivel de armonía que me permita a mí observar mi realidad y ver un poquito más allá de lo que yo estoy observando con mis ojos y mis 5 sentidos. Y aquí es donde entra el sentir, de saber cómo esta vibración se siente en comparación a la otra. Y es un proceso que, con todo lo que yo he aprendido, me doy cuenta que sé menos. Y todavía me cuesta trabajo a veces, especialmente en lo que es mi mundo íntimo, porque para otras personas ya me es más fácil, pero para mi mundo íntimo, especialmente lidiando con mis seres queridos, mi papá en este momento, que es el único que me queda en vida, hay momentos que me cuesta trabajo por el sentimiento y la conexión que yo tengo con él. Entonces, este proceso de crecimiento y de iluminación se lleva a cabo a diferentes niveles. Tú empiezas con el mundo que te rodea, pero eventualmente lo tienes que hacer contigo mismo y eventualmente lo tienes que poner en práctica con las personas que más tú quieres. Y de ver cómo es que esa conexión que tú tienes con esas personas no se interpone en tu capacidad y tu habilidad de tomar decisiones y de armonizar la oscuridad con la claridad. Y aquí es donde yo siempre digo, la oscuridad, bueno, la luz proviene de la oscuridad. La matriz del universo es oscura. Y nosotros tenemos tendencia de pensar que todo lo que es oscuro es malo. Y hemos confundido el concepto de la luminosidad por luz y por solamente ser buena y la oscuridad ser malo. Entonces venimos y provenimos de líneas de tiempo en que se nos ha corrompido la manera de percibir nuestra realidad y del entendimiento, y ahora tenemos que limpiar esos mecanismos y actualizarlo con una información que nos ayude, ¿verdad? Y nos trabaje cuando estamos poniendo esos conocimientos en práctica.
Y yo soy de las que digo, si tu sabiduría tú no la sabes utilizar y ponerla en práctica, todavía te falta mucho por aprender. Porque todo lo tenemos que poner en práctica. Aquí nadie va a pasar el examen sin tener que poner la sabiduría en práctica. Entonces, para aquella persona que pueda venir y te pueda decir, no, porque yo ahora sí me he iluminado y por derecho ya no tengo que pasar trabajo, ya todo. No. Podrá ser que no pases trabajo, podrá ser que no sufras, pero tú tienes que demostrar con hechos cómo saber balancear el caos que tú estás observando por equilibrio. Y ese equilibrio tiene que venir dentro de ti. Lo tienes que expresar tú. Y yo sé que hay momentos en el que el aspecto físico en nosotros sale. Yo no estoy diciendo que dejemos de ser seres físicos. Yo pienso que eventualmente, y creo, vamos a convertirnos en seres menos densos. Pero nos queda una buena trayectoria para llegar a eso. Nos vamos a convertir en más luz y menos densidad, menos materia. Pero mientras tanto, si tú necesitas expresar el aspecto físico tuyo, hazlo. ¿Pero por qué tiempo? ¿Qué tiempo te vas a encargar de estar repitiendo la misma y estar hablando de lo mismo, pensando que eventualmente con todas esas conversaciones tus situaciones van a cambiar? Son dos vibraciones muy diferentes. Entonces, el entendimiento de las vibraciones hoy en la actualidad es esencial. El entendimiento de cómo trabajar con tus energías y en qué forma tú las vas a compartir y cómo te vas a enfocar es esencial. Es esencial la comprensión, el entendimiento, especialmente cuando nos están bombardeando de todo tipo de información y nos están exigiendo que tomemos decisiones, pero proveniendo de un estado de ánimo de miedo, de falta de claridad, de falta de entendimiento. Y es natural que en la forma en que lo vas a hacer no te va a llevar a ti al destino que tú deseas, no vas a escoger el camino ideal. Y es verdad que hoy en la actualidad hay mucha gente que están pasando hambre, pero eso no quiere decir que porque la gente esté pasando hambre que tú lo tengas que escoger de la misma forma. Tú escoges y decides si vas a pasar hambre y vas a pasar por esa experiencia o no. En la forma en que tú te enfocas, en las energías y la calidad de energías que tú estás escogiendo. Todo es vibración. Y es como todo, la calidad de vibración que tú vas a alimentarte lo determinas tú. En la forma en que te dejas influenciar tú, en la forma en que te dejas manipular tú. Entonces, lo único que yo aconsejo es que en vez de enfocarnos más en lo que está pasando a un nivel cósmico colectivo que tú no puedes resolver, enfócate en ti, en cómo tú puedes recobrar el balance, el bienestar. Y cuando estás fuera de armonía, cómo crear una práctica, un método o no sé, lo que sea que te ayude a ti a recobrar esa armonía y no dejarte influenciar por el miedo. Porque el miedo ocurre a diferentes niveles. A veces tú puedes haber alcanzado muchos cambios beneficiosos, pero siempre van a haber momentos en el que tú te vas a poner a prueba y vas a saber si todavía hay ciertos miedos en ti y qué tanto te afectan esos miedos, porque puede ser que el miedo te frise, puede ser que no. Yo a veces siento momentos miedo, pero yo no dejo que el miedo me pare y me estanque en mi forma de pensar y mi forma de tomar decisiones. A veces utilizo el miedo para beneficiarme yo de cómo ir sanando ese aspecto en mí. Es una oportunidad. Entonces, paciencia con su sentir. Respeten ese aspecto suyo porque es el que los libera. Nos libera a todos y te permite a ti ejercer tu libre albedrío. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.